Álgebra de la solubilidad crítica en solutos sólidos. Para describir algebraicamente la solubilidad crítica de solutos sólidos debemos entender que la reacción de solubilización funciona como una reacción química verdadera que se encuentra en un concepto llamado equilibrio químico. El equilibrio químico no implica que las cantidades de sólido y sustancia disuelta sean iguales, sino que dichas cantidades se estancan en valores fijos que pueden favorecer una forma sobre la otra. Por ejemplo, si se favorece la reacción hacia el sólido, obtenemos una cristalización. El equilibrio se estancará en una situación con mucho sólido precipitado y poco disuelto. Cuando esto ocurre muy marcadamente, decimos que el soluto es insoluble. De lo contrario, si se favorece la reacción de solubilización, habrá mucho más soluto dispersado en el solvente y el sólido puede parecer insignificante o desaparecer completamente. Igual que en genética, la apariencia de la sustancia dependerá de dos conjuntos de variables, unas ambientales o externas, donde la temperatura es quizá la más relevante para los solutos sólidos, y otras que dependen de la naturaleza propia del soluto. Más allá de las consideraciones teóricas, la pregunta es, ¿cómo resolvemos un problema numérico de solubilidades? Y antes que esa, debemos plantearnos en qué consiste un problema numérico de solubilidades. Tendremos dos conjuntos de problemas, los más básicos que vienen en los capítulos de propiedades coligativas, que se relacionan con los cambios de temperatura y su efecto sobre la solubilidad, eso para los solutos sólidos, y también vamos a tener relaciones con la presión, pero ya con solutos de naturaleza diferente. El segundo tipo de situaciones involucra a iones disueltos en mezclas complejas. En este segundo conjunto los problemas son estudiados en un capítulo posterior de química llamado equilibrio de solubilidades. En las situaciones básicas tendremos dos categorías comunes de problemas, que se basan en juzgar el nivel de saturación y o la masa faltante o sobrante para saturar de manera numérica una solución. Tenga en cuenta que aunque estas son las dos situaciones básicas, pueden haber variaciones en el modo en que se expresan los términos para hacer el cálculo. Por otro lado, las situaciones avanzadas se verán en capítulos futuros, ya que involucran conceptos mucho más sofisticados del equilibrio químico. Ahora viene el problema real, demostrar el álgebra del equilibrio sin la constante de solubilidad. Dado que esto es un problema de equilibrio químico, necesitaremos la forma más general de la ecuación fundamental de toda estequiometría, y esa es la ecuación de avance de la reacción, propuesta por el científico belga Théophile de Dondier. La demostración de esta ecuación la veremos posteriormente en el capítulo de estequiometría. Por el momento debemos tener en cuenta que Dondier no es ningún pintado en la pared, aunque la historiografía clásica de la estequiometría básica lo ignore. De Dondier se codeaba con Planck, Einstein, de Broglie, Schrödinger, Bohr, Heisenberg y Madame Curie, además de muchos otros físicos y químicos famosos que definieron la física y la química modernas, que podemos ver juntos en la fotografía de la reunión de Solvay de electrones y fotones, la cual es ya casi legendaria en las ciencias naturales. En la ecuación de avance de reacción tenemos que la diferencia entre las cantidades de sustancia de un reactivo, que es igual a la resta entre la cantidad de sustancia inicial del reactivo menos la cantidad de sustancia final del reactivo, sobre el coeficiente estequiométrico del reactivo, será igual a la forma negativa del cociente formado por la diferencia de cantidades de sustancia del producto sobre el coeficiente estequiométrico del producto. Para nuestra situación, el reactivo será el sólido y el producto será la sustancia acuosa o disuelta. Dado que los coeficientes estequiométricos de ambos son 1 y el 1 está implícito, podemos cancelar los términos del coeficiente estequiométrico en la ecuación de avance de la reacción. La cantidad de sustancia sólida inicial representa el soluto agregado al solvente al principio del proceso, por ejemplo, la cucharadita de sal que se le agrega al solvente. La cantidad de sustancia sólida final generalmente es el foco del análisis. Si su valor es 0, la solución está saturada. Si es mayor que 0, entonces está sobresaturada, ya que como su símbolo indica,
representa que al final hay una cantidad sólida remanente del soluto. Y si es menor que 0, la solución está insaturada. Y el valor de S negativo o positivo representará la cantidad de sustancia sobrante en caso de que sea positivo o faltante en caso de que sea negativo para saturar la solución. La cantidad de sustancia acuosa inicial representa el sólido disuelto que existe previamente en el solvente, aunque asumiremos a priori que el solvente está puro, así que podemos cancelar este término. Y resolvemos los negativos remanentes para obtener el soluto absorbido por cierta cantidad de solvente. Dado que estos cálculos están dados para la masa, convertimos a masa reemplazando las cantidades de sustancia por el cociente masa dividido la masa molar. Y la masa molar usada representa a la misma sustancia, ya que lo único que diferencia al producto y al reactivo es que uno está sólido y el otro está solubilizado, y por lo tanto no existe un cambio de identidad de sustancia. En este punto, por lo tanto, podemos sacar la masa molar de la izquierda como un factor común, y podemos cancelar las dos masas molares, dado que al despejar la masa molar en alguno de los dos lados de la igualdad generaría un cociente de masas molares semejantes y por lo tanto cancelables. Finalmente, debemos resolver el problema de la masa acuosa absorbida por una cantidad dada de solvente. Para lograr esto emplearemos el concepto de solubilidad crítica y alícuota. En este caso tendremos que modelar la alícuota de las concentraciones críticas, que representaremos como una S minúscula. Recuerde que la solubilidad crítica es una concentración, por lo tanto es expresable en cualquier unidad de concentración. En este caso tendremos dos solubilidades críticas. La solubilidad crítica inicial representada una solución estandarizada medida previamente al experimento. Los valores de la solubilidad estandarizada crítica se encuentran consignados en las llamadas curvas de solubilidad. Como se puede ver en la gráfica, la solubilidad crítica de los solutos sólidos es una función de la temperatura y por ende es útil indicar la temperatura de la solubilidad crítica como subíndice o entre paréntesis o en algún lugar. La identidad del soluto no se coloca ya que asumimos que es la misma sustancia, solo que está sólida en un momento y pasó a estar acuosa en otro momento. Adicionalmente, la solubilidad crítica se expresa como masa en gramos de soluto acuoso máximamente absorbido por 100 gramos de solvente. Los valores de solubilidad estandarizados pueden estar dados en otras formas aparte de las curvas de solubilidad, por ejemplo, tablas o directamente en el enunciado de un ejercicio de lápiz y papel. Por otro lado, la solubilidad final representa la solubilidad experimental con la masa acuosa experimental entre la cantidad de soluto experimental. Lo siguiente sería convertir esta relación de alícuotas en sus términos fundamentales, con lo cual aparece un término semejante: la masa acuosa máximamente absorbida por una cantidad de solvente, por lo que podemos igualar las dos expresiones, ya que tenemos un término común. Sin embargo, la masa acuosa máximamente absorbida por una cantidad de solvente es de hecho una de las preguntas comunes de los ejercicios de solubilidad básicos, ya que esta fórmula sirve para calcular dicha masa máxima absorbida por una cantidad de solvente, que es una pregunta que involucra comúnmente a la solubilidad básica. Lo más conveniente es despejar dicha masa acuosa máxima, y esta fórmula nos servirá para resolver una de las preguntas comunes de estos ejercicios. Y finalmente igualamos la masa acuosa final con los términos para calcularla. Y finalmente despejamos la masa del sólido final del proceso. En resumen, tenemos dos fórmulas para modelar la situación de solubilidad básica. La primera sirve para evaluar el nivel de saturación. Si la masa del sólido al final m sub s es 0, la solución está saturada. Si es negativa, está insaturada y el valor de ese negativo es la masa faltante para saturar. Si el valor es positivo, la solución está sobresaturada y el valor
representa la masa que va a quedar como precipitado o masa sobrante. La segunda ecuación nos sirve para determinar la masa máxima que puedes adicionar a una determinada cantidad de solvente para que la mezcla siga siendo homogénea, pero saturada. Para reconocer los términos estandarizados que provienen de las tablas, cambiaremos el superíndice 0 por una T mayúscula para indicar dos cosas, que generalmente vienen de una tabla o gráfica y que dependen de la temperatura al ser estandarizados. Para resumir los términos y sus fuentes normales, vamos a tener lo siguiente. La masa del soluto sólido final es el valor que generalmente debe ser calculado. La masa de soluto agregado al principio debe venir en el enunciado y representa la cucharadita de sal que se agrega al solvente, que generalmente es agua. La masa de solvente experimental viene en el enunciado y es una cantidad arbitraria de agua. La masa del soluto crítica a temperatura T estándar proviene de tabla, gráfica o enunciado y es una masa crítica estandarizada. Y finalmente, la masa del solvente estandarizado, que viene en la tabla, gráfica o enunciado, aunque generalmente son 100 gramos de agua o 100 mililitros de agua. El cociente de las masas de solvente normalmente debe convertirse a volumen de solvente, pero esto es aceptable debido a que como la temperatura es la misma, ya sea en el proceso estandarizado o en el experimento con cantidad de agua arbitrario, la densidad es la misma y lo único que va a cambiar es la masa y el volumen. Por ende, el cociente de masas es igual al cociente de volúmenes. Nuevamente, porque la temperatura en ambos es la misma. Entonces, ya vamos a hacer dos ejercicios de lápiz y papel para ver el uso de estas ecuaciones con sus formas volumétricas. Entonces nos dicen que la solubilidad del nitrato de potasio a 30 grados centígrados es 40 gramos del soluto en 100 gramos de agua. Estos dos términos son por lo tanto los valores estandarizados. Con el uso de la densidad del agua, que es 1 gramo por cada mililitro, podemos decir aproximadamente que 100 gramos de agua son aproximadamente 100 mililitros de agua o viceversa. Entonces, por lo tanto, ese 40 gramos es la cantidad de masa acuosa estandarizada a una temperatura y que esos 100 gramos o estos 100 mililitros son el volumen estandarizado a cierta temperatura. En la pregunta nos dicen cuánta masa de nitrato quedará sin disolver en un vaso de 300 mililitros y este volumen por lo tanto es el volumen experimental de agua si añadimos agitando 170 gramos. Por lo tanto, estos 170 gramos va a representar la masa inicial del soluto sólido agregado. Y la temperatura debe ser la misma para poder hacer el análisis y además asumir que el cociente de masas es igual al cociente de volúmenes de solvente. Por lo tanto, lo único que queda es reemplazar ubicando los términos. Primero, la masa inicial agregada del soluto sólido, que fueron 670 gramos. Posteriormente, la masa acuosa a la temperatura estándar del soluto, que son 40 gramos. Posteriormente, vamos a necesitar el volumen arbitrario del solvente, que fueron los 300 mililitros. Y finalmente, el volumen estandarizado a la temperatura del solvente, que son 100 mililitros. En la solución vamos a tener lo siguiente. Las unidades de volumen se van a cancelar. Los gramos van a salir como factor común de la resta y por lo tanto van a quedar expresados en la respuesta como la unidad. O sea, la respuesta queda expresada en gramos. Y gramos es unidad de masa, justo la variable que pretendemos calcular. Lo único que falta es operar. Entonces va a ser 170 menos, abro paréntesis, 40 por 300 dividido 100. El resultado, 50 gramos. Por lo tanto, a la pregunta ¿cuánta masa de nitrato quedará sin disolver? La respuesta son 50 gramos. Para el segundo ejercicio, que es buscar la masa máxima, tenemos lo siguiente. La solubilidad de la sal común a 10 gramos es
de una determinada masa estandarizada sobre un determinado volumen, en este caso estandarizado. Nos preguntan cuántos gramos de sal se pueden disolver como máximo en otro volumen, pero este caso es el volumen experimental de agua, y vamos a asumir que ambos procesos ocurren a la misma temperatura para justificar que reemplacemos el cociente de masas por el cociente de volúmenes, porque de lo contrario no podemos hacer esa magia matemática. Finalmente, simplemente se trata de reemplazar, primero, la masa estandarizada del soluto acuoso crítico, posteriormente el volumen experimental y finalmente el volumen estándar. Igual que en el anterior, las unidades de volumen se cancelan. La única unidad que queda es gramo, que es unidad de masa, justo la variable que pretendemos calcular, que es la masa máxima. Ahora simplemente operamos 35,8 por 80, bueno, por 8 dividido entre 10 para hacerlo más sencillo. El resultado va a ser de 28,6 gramos, aproximadamente. Y bueno, nuevamente, uno puede resumir este tema dando las dos ecuaciones y los dos ejemplos de su aplicación, pero es importante saber cómo deducirlas, porque a veces existen ejercicios que implican cambios en los presupuestos y es importante saber cómo modificar la ecuación a un nivel analítico deductivo algebraico. Bien, eso es todo por el momento. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.